Buenos días, amigos y amigas de las redes sociales. Nos encontramos junto a nuestro olivo, junto al olivo que hemos decidido podar en topiaria desde cero para que nuestros seguidores puedan ver cómo conseguimos formar un olivo decorativo, un olivo con poda en topiaria. Han pasado 3 meses desde que hicimos la primera poda, la poda de desbaste. Ese vídeo está en nuestro canal para que podáis verlo, cómo se inicia la poda. Es un momento en el que hay que tomar decisiones drásticas porque hay que quitar toda la vegetación del árbol. Pero bueno, 3 meses después de esa actuación, que como digo podéis ver en nuestro canal, hay un vídeo. 3 meses después, este es el estado en el que está el olivo y ya tenemos vegetación por todas sus ramas y vamos a proceder a realizar la segunda poda. Esta segunda poda es muy sencillita porque los brotes son muy tiernos y la mayoría de ellos podemos quitarlos sin ayuda de ninguna herramienta de mano, pero ya tenemos que seleccionar en qué zonas vamos a dejar la vegetación, dónde vamos a formar esas bolas, que luego iremos dando forma de forma constante y con mucha paciencia, que son las claves de este tipo de poda. Y bueno, pues para muestra un botón. A partir de ahora procedemos a realizar esa segunda poda en el olivo de nuestra parcela, que hemos decidido compartir con vosotros, con nuestros seguidores, esa actuación hasta su final. Ya os comenté que en el plazo de un año, este olivo, que era un olivo normal, en el plazo de un año tiene que ser un olivo que decore nuestro jardín y en el que el cambio va a ser muy llamativo. Para eso tenemos que hacer las actuaciones que sean necesarias y, como dijimos, las iremos grabando y compartiendo con todos vosotros. Aquellas dudas que os surjan, pues no dudéis en consultarlas y en comentarlas con nosotros para que intentemos resolverlas con el objetivo de que lleguéis a buen fin en vuestro trabajo, en vuestra actuación. Pues nada, procedemos. Pues bueno, en este tallo que hemos dejado, aquí es donde se formará la bola. Entonces, todos estos que tenemos aquí, tenemos que ir quitándolos. Aquí abajo, que hay un quiebre muy pronunciado, también quedaría bien otra bola. Entonces, estos de aquí los vamos a dejar también. Los demás, mirad qué fácil los quitamos. Están muy tiernos. Vamos a dejar en la parcela. Aquí formaremos otra bola. Aquí en ese extremo se va a formar otra. Aquí podríamos formar otra, pero aquí iba a quedar muy solapada porque esta rama es más corta. Entonces vamos a dejar una en este extremo y otra en este. Quitamos, limpiamos. Si lo dejáramos sin quitar todos estos tallos, si dejáramos sin quitarlos, en poco tiempo el olivo volvería a coger su forma inicial, ¿eh? Aquí sí vamos a dejar otra. Tenemos más longitud entre los extremos y esta zona de aquí. Aquí vamos a dejar otra.
¿Veis qué rápido? Aquí se formará otra bola. Luego, en cualquier momento, si en algún sitio decidimos dejar otra forma decorativa, solo tenemos que dejar que crezcan tallos en esa zona para ir dándole la forma. Siempre podemos rectificar. Bueno, la parte aérea ya la tenemos, ya hemos quitado la vegetación donde no queremos que haya, donde se quede limpio, y hemos dejado vegetación donde queremos formar las bolas, en este caso, decorativas, que iremos haciendo el seguimiento y que iremos grabando para que vayáis viendo cómo conseguimos que todos estos tallos que ahora crecen sin forma, pues con podas sucesivas y con paciencia y con constancia, pues iremos dando esa forma decorativa. Luego en la base, como veis, os dijimos que muchas veces es interesante dar formas también. En la base de los olivos suelen salir muchas sierpes y en este caso, si os dais cuenta, se ha poblado de tallos. Pues aquí sí que vamos a utilizar una herramienta para ir cortándolos ya. Aquí vamos a formar otra bola. Malas hierbas las vamos a quitar. Y ya, si os dais cuenta, tenemos que ir retirando toda la vegetación que sale de nuestra futura bola. Si la bola va a tener un tamaño como la de un balón de reglamento, pues por ejemplo, estos tallos tenemos que cortarlos porque ya están saliendo de la zona que nosotros queremos dejar. Ahora simplemente con que despuntemos los que sobresalen. El despuntar un tallo genera que empiece a desarrollarse lateralmente. Cortar la punta de un tallo hace que se generen tallos laterales. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Ya veréis en sucesivos vídeos como esta zona de la base se va poblando de más vegetación hasta que consigamos dar esa forma redonda. Pues bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, la segunda actuación que hacemos en nuestro olivo en topiaria, y ya hemos quitado vegetación de algunas zonas, ya empiezan a verse las zonas donde formaremos esas bolas decorativas y en sucesivos vídeos iremos viendo cómo se generan. Pues muchas gracias a todos, gracias por seguirnos y nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta la vista.